¿Qué tal? Muy buenos días, nuevamente estamos en el programa de Hablando con Carlos Gaitán a través de Proyectate Radio. Les recuerdo que nos pueden seguir por nuestras redes sociales en www.proyectateradio.com o en @proyectateradio MX por Facebook. Igual por YouTube nos pueden seguir por Proyectate Radio 4 y mis redes sociales son DRC Gaitán en Twitter y en Instagram. Asimismo es Hablando con Carlos Gaitán por Facebook. Vamos a hacer rápidamente unos anuncios, que vamos a tener un curso de actualización de manejo del dolor y complicaciones en cirugía bucal. Este será el día 18 de febrero en la calle San Francisco, 1626, séptimo piso, dirigida a los cirujanos dentistas, donde vamos a platicar acerca de historias clínicas, diagnóstico radiográfico, el manejo del dolor, qué es el dolor, tipos de analgesia y bueno, eso queríamos comentarles. Ahora, bueno, resulta que pues como ustedes saben, en este programa hemos platicado mucho acerca de la salud y toda la gama que tenemos de opciones acerca de todo esto, y no podemos dejar fuera la medicina alternativa. Es una medicina que está fundamentada y no es tan difundida como a veces quisiéramos. Habemos personas que no conocemos tanto de esta medicina, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la razón por la que invitamos a Miguel Ángel Gutiérrez Parra. Muchas gracias por venir. Él es acupunturista y tiene diplomados aquí en México y en China. Entonces, él se dedica a la práctica de acupuntura desde hace mucho tiempo y seguramente va a despejarnos muchísimas dudas, ¿no? Sabemos cosas básicas de la acupuntura y bueno, y estaba comentando con él fuera del aire cómo es la acupuntura, y platicamos que esta charla podía ser muy técnica o no. Sabemos que hay mucho conocimiento de la acupuntura, pero me parece que tenemos más dudas la gente que no lo conocemos. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel, por estar aquí. Gracias, vamos a empezar con algunas dudas, seguramente muchas dudas, y no vamos a alcanzar a cubrir todo porque van saliendo dudas y dudas, ¿no? Entonces, platícame, ¿qué es la acupuntura? Pues etimológicamente en español es la punción por medio de agujas, en donde hay varias técnicas y formas, pero básicamente es lo que todo el mundo conoce a través de los meridianos supuestamente energéticos, pero tienen un fundamento científico y está muy correlacionado a los sistemas vasculares, nerviosos y otras cuestiones que se han visto como sistemas neurovasculares, primovasculares y otras cuestiones energéticas que se han detectado desde hace muchos años. Pero lo más importante es romper el paradigma de creo en la acupuntura que me va a servir cuando es algo que ya pasó de lo místico a lo científico. Claro, porque mucha gente decía la acupuntura es así como los chamanes y nadie sabe. De ser un acto de fe a ser un acto científico sustentado y que hoy forma parte de la medicina integrativa. No se pretende dejar de lado a ninguna medicina alopática, ni tampoco sustituir todo por alternativa, sino integrativa. Fitoterapias, acupuntura y la alopatía de manera conjunta. Sí, claro, porque sabemos nosotros, bueno, que en cuanto a la historia de la farmacología, por ejemplo, empezó evidentemente con la herbolaria y la observación y ver muchas cosas, y se fueron sintetizando los productos, ¿no? Hasta llegar a lo que tenemos el día de hoy. De igual manera supongo que pasó con la acupuntura. Pues el ser humano basa su experimentación por medio de la observación absolutamente de toda la fenomenología alrededor de su vida, en el entorno que le compete. Ahora somos civilizados y vivimos en sociedades y en cubos de concreto, pero antes vivían en la selva o en el desierto, en la sabana, yo qué sé. Y la observación de los medios y lo que sucedía cuando alguien comía algo en particular asociaban esos efectos, y de ahí se puede derivar a lo que conocemos hoy en la farmacopea actual, o principios tomados como la homeopatía, el principio de Hahnemann, de simile similia curantur. Pero en la medicina tradicional china, pues se detectó y es
Dicen que Vox Populi, Vox Dei. Tú sabes que te pegas en el dedo meñique del pie y te duele hasta la coronilla, ¿no? Sí, Entonces, de manera similar, los antiguos emperadores detectaron que ante ciertos estímulos en las personas se lograban cambios en la salud o en el estado anímico. Y de ahí empezaron a experimentar y obligaban a los emperadores, a los mismos doctores de aquellas épocas, experimenta y dime cómo vas a curar a la realeza antes que a los demás. Entonces hacían experimentos en esclavos en vivo. Los abrían, estimulaban por medio de punciones y veían cómo reaccionaba cada uno de los órganos con los esclavos en vivo. Sin anestesia, directo. Hay registro de todo ese tipo de situaciones. Entonces estamos hablando de una medicina de 2000 años que llevamos después de Cristo, más 3000 años antes por lo menos de los primeros registros en libros ya de acupuntura. Ok, ¿qué tal? ¿Tú cuánto tiempo llevas conociendo esto de la acupuntura? Pues todo empieza por las artes marciales, pero desde que tenía 12 años. ¿Practicas artes marciales? Sí, ya es un tema viejo, pero de ahí nace la necesidad de estudiar acupuntura, porque hay un tema que se llama DIMAC, el famoso toque de la muerte, está asociado con puntos de acupuntura, y por más que quería uno en México encontrar algo, no había información. Entonces hay un libro del karate que se llama Karate Bubishi, y marca los puntos débiles del cuerpo humano. El Kyusho-Jutsu y el Kyusho-Jutsu se derivaban una cantidad de puntos que no entendía. Cuando yo tenía 12, 13, 14 años, me iba al centro, compraba libros de acupuntura, no sabía por qué. Y no me daba la paz mental lo que alcanzaba a leer, hasta que un día platicando con alguien, me dice, ¿por qué no estudias acupuntura de manera formal? ¿Y con quién? Pues con un doctor magnífico, que es el doctor Tomás Alcocer, que es el decano y el gran maestro de muchos. Y él fue la puerta de entrada para quitarme esa inquietud sobre el famoso toque de la muerte, que es la estimulación de puntos, venas, arterias y nervios para provocar cosas desastrosas en lo que refiere a las artes marciales. Finalmente, te enteras de que pues, había muchas patrañas en esa parte mística de las artes marciales y las desciframos por medio del estudio específico de los puntos acupunturales, cómo funciona todo el sistema de elementos, de meridianos, la combinación de estos ciclos de dominancia, contradominancia, son situaciones que van ahondando más tu conocimiento y de ahí se jaló como hilo de media el estudio, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, bueno, cuando empiezas a conocer todo esto, supongo que empiezas a asociarlo con muchas otras cosas y con energía y estas cosas, ¿no? En cuanto a los puntos energéticos, sabemos que hay puntos que tienen mayor carga eléctrica que otros. Bueno. Entonces, ¿cómo es esto? Justamente algo que me gusta romper como paradigma es el manejo de la acupuntura por la vía de las grandes energías chamánicas universales. Ajá. No las niego, nada más que mi abordaje es un poco más ecléctico y más pragmático, si se puede conjuntar los dos términos. Pero sí, definitivamente todo átomo que se mueva genera energía, no somos materia absoluta y tiende a ser estudiada, de modo tal de que cada vez que haces una punción, en cada punto se libera una cantidad de energía infrarroja, producto de la irritación del punto, se secreta óxido nítrico y se secreta CO2 en el momento de la punción de un punto acupuntural. Pero por la misma acción de ese efecto, cuando metes electroacupuntura con frecuencias desde 2 Hz a 100 Hz, generas despolarización celular y empiezas a mandar mensajes a distintas velocidades a los núcleos del cerebro. Motor, vago, etcétera, etcétera. Claro. Oye, ¿y hay alguna contraindicación para la acupuntura? Hay muchas contraindicaciones, particularmente en manos de inexpertos. Hay puntos que están en la comisura de los ojos, en los lagrimales, y que existen para curar miopía, por ejemplo. Pero una gente inexperta que no sabe llegar al músculo puede provocar un daño irreparable, ¿no? Punciones en lo que es la caja torácica, desde la cervical C7 hasta la torácica 12, pues puedes afectar un pulmón si haces una punción perpendicular y puedes generar un neumotórax. Pero en general, todo lo que refiere a lo que es el abdomen, el bajo abdomen, son vísceras, no hay tanto problema, ¿no? Tanto que vemos grandes cirugías y
cirugías de caballo y no Claro. sucede gran problema. Pero si un neumotórax, por muy pequeña que sea la punción, Claro. por muy pequeña que sea la punción, un neumotórax puede generarse. Claro, claro, por supuesto. Entonces, como decía, el tema energético sí se mide, pero se ha detectado por medio de radiotrazadores de tecnecio que esos canales o meridianos, se me dicen meridianos porque son paralelos equidistantes, por así decirlo, en términos de geografía, pero en el cuerpo humano son paralelos, existen en ambos lados del cuerpo, y a la hora que meten trazadores de tecnecio, encuentran que los trazos que encontraron los chinos hace 3000 años existen, Claro. pero están asociados al sistema vascular, a todas las venas y arterias, pero hay un sistema que se llama primo vascular. ¿Y qué es eso? Es un hallazgo en los años 60 de un coreano, el Dr. Bong Han Kim, donde encuentra que alrededor de cada órgano y de cada vena y todo eso hay otros sistemas que corren paralelos al sistema linfático, pero que no tienen un órgano rector. Ajá. El corazón rige absolutamente Claro. todo el sistema circulatorio, el cerebro todo el sistema nervioso, junto con el cerebelo, y el sistema linfático pues depende de la misma red vascular. Ujú. Pero el primo vascular no tiene un corazón que esté bombeando, su velocidad es mucho más lenta, y sin embargo han encontrado trazas de genes en ese sistema, y se hacen tinciones especiales y se detectan que son paralelos al sistema. ¿Y cuál es la función? Está en proceso de descubrir qué Sí. sucede con ellos, pero resulta que la famosa aura que se ve de la gente antes de Ajá, morir, ajá. hay células que en su último hálito de vida hacen unos cambios en su química mitocondrial y emiten energía. Entonces cuando me preguntas, ¿qué pasa con la energía? Es posible que de ahí vengan ese tipo de señales, que habrá gente que sin necesidad de aparatos lo pueda detectar, porque son más sensibles, así los chamanes, los brujos o personas sensibles lo pueden ver, ese tipo de auras, por así decirlo. Ok. Oye, ¿y a partir de qué edad se puede utilizar? ¿O a partir de qué edad puedes tener un paciente con... Pues el ser humano desde que nace es paciente, Ok. no hay limitante. Si hay limitantes en las técnicas para ocupar, por ejemplo en los bebés se usa masaje infantil Ujú. para generar movimiento intestinal, para calmarlos, para dolores, un sinfín de cosas, pero eso no cambia. El primer contacto del hombre con el hombre es en las manos, es la piel, y esa es la que genera alivio, y al cuerpo y al alma, que son las dos entes que trabajan en los tres niveles de energía que tiene el ser humano, que es la capa nutritiva, la capa física, porque la capa nutritiva entra por tu boca, Ujú. la otra es tu cuerpo que funciona y la otra es tu alma. Ok. Entonces, hay una cuestión, decimos, en esta situación es una cuestión de radio, pero si fuera en video, podríamos hacer una serie de ejemplos que el cómo saludas, tú no le das el pésame a alguien dándole palmadas en las rodillas. ¿Dónde le das el saludo? Claro, normalmente En los hombros. Sí, claro. Y resulta que en los hombros, en la parte posterior, hay unos puntos de conexión que dice que se conjunta todos los puntos del alma relacionados con la tristeza en el meridiano de Ok. Que pulmón. estamos también en vivo en YouTube. Es lo que estoy viendo. Estamos en YouTube, dices que no hay- Sí, ahorita lo estoy viendo ya en la pantalla. Ok, oye, y bueno, empiezo a ver algunas dudas que, bueno, ahorita vamos a tocar. Tengo algunas personas, por ejemplo, ¿sirve para tratar algún tipo de adicción? ¿Nos podría ayudar? Bien, partiendo del mismo principio que te acabo de decir, la medicina tradicional china reza que estamos compuestos por órganos y vísceras, Ujú. y cada órgano y cada víscera aloja un sentimiento, Sí. y cada sentimiento tiene una perversión. La alegría, cuando es demasiada, ¿qué dices que está cuando está muy alegre? Está loquito. Sí, claro. Pero alguien que es enojón, pero Ujú. cuando el enojo se pervierte, ¿en qué se convierte? En ira, y la ira se contiene. Y el exceso de pensamiento, la melancolía, se pervierte y se convierte en ansiedad y depresión. La ansiedad es hacia el futuro y la depresión es por el pasado. Entonces, cuando me dices, ¿se puede tratar las adicciones? Por supuesto, porque empiezas a tratar el origen del alma. ¿Por qué una persona se vuelve adicta? Porque tiene otras deficiencias y hay que cubrirlas.
Entonces, mediante la estimulación de los puntos acupunturales relacionados a ese espacio vacío, se estimula incluso la química de ese órgano para que funcione y empiezas a regular el funcionamiento corporal. Del mismo modo, me están preguntando aquí en pantalla, ¿sirve para bajar de peso? Sí, pero si no cierras la boca, no. Claro. ¿Para qué sirve la acupuntura? Exclusivamente para modular la ansiedad. No va a acelerar el metabolismo, no va a quemar grasa, es mentira, absoluta mentira. Pero sí te va a ayudar a controlar tu ansiedad. Sí, porque hay gente que se anuncia como acupuntura, aquí venga. Baje de peso. Y había muchos años, en los años 90, existían unas clínicas que te hacían bajar de peso con rayo láser y acupuntura, y te daban un papelito con una dieta hipocalórica. Entonces, si no paras de comer, pues claro que bajas, no bajas por la acupuntura, pero si no te regulan tampoco el apetito y la obsesión por comer, jamás vas a curarte. Claro. Entonces, cuando regulas la parte que te genera el hambre, que controlas la grelia, esa glándula que está abajo del estómago, que controlas la parte de la ansiedad, entonces puedes bajar de peso. Pero si no va acompañado de una dieta adecuada y una terapia psicológica que te diga, es que comes por ansiedad, pues jamás va a suceder. Entonces, hay acupunturistas que caen en la charlatanería y les venden a las personas que con imanes, balines, agujas, mostaza y 3 inciensos van a bajar. Claro. Y no es cierto, es mentira. La verdad es que sí te ayuda a controlar, a serenarte y no comer por ansiedad. Eso sí sirve. Ok. Oye, y ¿qué es lo más frecuente en la acupuntura para acudir con una persona? ¿Los problemas neuromusculares? Porque de repente mucha gente no conoce, pero ¿qué es lo que más cuál es la causa que más los orilla a empezar a conocer? Primero, es una cuestión que hay que agradecer. Las mujeres son las primeras que más se preocupan por sus cuerpos, por su ser, y son el 90% de los pacientes. Okay. Fíjate la importancia de esto. Pero asisten porque también, ya el paciente en general, el 100% de los pacientes asisten porque ya la medicina alopática no les está completando el cuadro de salud. En vez de ser preventivo, porque incluso la acupuntura tiene una cuestión preventiva. Antes de que te enfermes te dice cómo debes de vivir de acuerdo al tipo de cuerpo, a tu fisonomía, a tu lugar de origen. Hay unas cuestiones que se llaman calobióticas, te acompaña en la vida y te trata de cuidar. Pero cuando ya la alopatía tuvo que entrar y no hay funcionamiento, entonces cuando recurren a nosotros, si no como última opción, sí como alternativa. Por eso se llaman medicinas alternativas orientales. Entonces, en ese sentido, ¿a qué van? La mayoría, digamos que de 100 pacientes, hombres o mujeres, no importa, la mayoría son dolores musculares, ciatalgias, lumbalgias, problemas de motilidad. Entonces nos convertimos en una especie de fisioterapeutas, pero con los principios de la acupuntura tradicional china. Y resulta que cuando ves que los dolores de rodilla tienen cargas emocionales, las lumbalgias son cargas emocionales, te conviertes en una persona que escucha todos los problemas como si fuera psicólogo, pero Exacto. Solamente a partir del abordaje del por qué el origen de esos problemas. Entonces es un consultorio psicológico ambulante, por así decirlo, o operando a partir de otra origen, acaba siendo psicólogo. Claro, sí, porque, bueno, actualmente, de verdad, en esta sociedad, me parece que la gente, todos necesitamos ser escuchados, tener alguien imparcial con quien platicar, con quien hablar, y entonces de ahí empiezan a decir cuál es el origen de los problemas, ¿no? Entonces cuando empiezas a sanar el alma, Exacto. Sus problemas físicos disminuyen. Oye, pero es que me duelen las rodillas, pero te tengo que curar la tristeza. Es que estoy enojado, pero te tengo que tratar el hígado. Pero ese hígado enfermo, que está inflamado, que es hepático, le dices, bueno, es que estás comiendo así, asado, y te enojas y se inflama, y protesta. Y en términos alopáticos es la somatización del estrés. Claro. Y el 80% de los padecimientos es originado por lo que entra por los sentidos. Y los sentidos es tu alma que ve, que escucha, que huele, que come. Entonces eso te enferma.
Entonces empieza a curar el alma y empieza a sanar el cuerpo en consecuencia. Ok. ¿Ha cambiado la acupuntura en cuanto a los padecimientos que había hace mucho tiempo? Por ejemplo, hace mucho tiempo no había la gente no tenía tantos problemas, no había tanto estrés, no estábamos en esta sociedad tan complicada, ¿no? La gente hacía más ejercicio, era más sana. ¿Ha cambiado de aquella época para acá? Sí y no. Sí, porque ya hay más acercamiento a la acupuntura, pero como primer respondiente a padecimientos o futuros padecimientos. Entonces la conciencia de las personas, gracias a la existencia del Internet, te acerca más a unas cuestiones de salud preventiva. Entonces por eso se ha cambiado, pero el paciente sigue siendo el mismo. Es el mismo estrés de las personas, porque siempre es problema de dinero, siempre es problemas familiares, siempre es problemas de tráfico, al menos en estas ciudades que claro, tenemos, ¿no?, hoy en día. Y rara ocasión son padecimientos que hayan sido originados por cuestiones genéticas. Hablando de los pacientes acupunturales. Entonces, las situaciones que ahora se atienden en función a la prevención y no a la remediación. Eso es lo que sí ha cambiado. Okay. Ya la gente va, estoy estresado, ahí están preguntando Adriana, sí sirve para el estrés, modulamos toda la respuesta orgánica que el estrés afecta. Sí, claro, por supuesto. Ahora, ¿cuántos años llevas tú con esto de la acupuntura? 15. 15 años. ¿Tú consideras, cuánto tiempo consideras que debe estudiar formalmente bien una persona para poder decir que sabe acupuntura? Olvídate si la practica o no, pero que ya tiene conocimientos de acupuntura. Por lo menos unos 5 años. Unos 5 años. Porque el problema es cuando se generan acupunturistas al vapor y desconocen la anatomía corporal. Ajá. Por un lado, anatomía. Por otro lado, la fisiología. Claro. Y si nos ponemos a planos más profundos, por la parte científica, ¿cómo llegas a montar a fondo el funcionamiento ya a nivel neurofisiológico de cada aguja que pones con electroacupuntura, por ejemplo? Entonces, se necesita estudiarlo bien. Por eso hay un problema en tema de la aceptación de la acupuntura ante el COFEPRIS, Secretaría de Educación Pública y por tanto Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sobre cómo aceptar o no que un acupunturista ejerza. Entonces, puede poner, pero no puede diagnosticar. Necesitaría una cédula en salud para poder diagnosticar. Entonces, esa es la parte del gran problema, ¿no? Pero la ventaja, y son palabras de uno de mis maestros, la acupuntura no daña. La iatrogenia es menor comparada con la alopatía y sus logros son equiparables, por así decirlo, dentro de lo que es medicina interna y medicina del alma, porque son las dos. No podemos soltar al individuo entre la parte física y la parte espiritual. Están preguntando, ¿se tiene que ser médico para ser acupunturista? No. No hay carreras directamente en México para tener la licenciatura en acupuntura médica. Acupuntura humana es el término correcto. Ok, ¿y esto dónde lo pueden aprender o cómo es? Cada estado tiene sus propias regulaciones y autoriza ciertas licenciaturas, pero básicamente Politécnico es la escuela líder, nuestro Instituto Politécnico Nacional, la Universidad del Valle de Ecatepec, que es la que lidera ahorita la investigación, y parece ser que ahora la UNAM está abriendo ese campo. Okay. Hay en Morelia, hay en Morelos, en Michoacán, en Morelos y en Monterrey 2 licenciaturas de escuelas privadas y tendría que verse los resultados, pero al final la diferencia entre un doctor y un médico es que el doctor es una persona que tiene un reconocimiento por parte del gobierno y puede ejercer y está normado por COFEPRIS, en nuestro país, COFEPRIS, Salubridad, etcétera, etcétera. Y el médico es una persona que cura a las personas y es reconocido por el paciente. Tú me curaste, tú eres mi médico. Es un tema muy romántico de la medicina del ser humano, ¿no? O sea, Klaus Hoffmann decía que ese es un médico, es el que cura a la persona y es reconocido por el paciente, no por un conjunto de hombres de batas que te autoriza y te da un papel firmado para que puedas prescribir.
Entonces a veces nosotros simple y sencillamente hablando con las personas por medio de la interpretación de la medicina tradicional china que tenemos, podemos ayudar a las personas, a veces sin siquiera tocarlos. Y no es coaching, para dejarlo claro, dejamos el Claro. coaching de lado. Claro, por supuesto. Pero es detectando cuál es el problema, qué es lo que nos están diciendo. Sabemos qué está pasando en su mente y detectamos dónde puede haber problemas. Y es una cuestión de semiótica, de semiología, perdón. Y mucho tacto. Hay que aprender a escuchar al paciente. Ok. Sí, claro, por supuesto. Ahora, para la gente que no sabe absolutamente nada de la acupuntura, cuando tú introduces una aguja, esta se tiene que activar. Sí, o sea, ya ves que, no lo sé, se coloca la aguja y se le pega como para activarlo o algo así. Eso, Es una técnica ok. como tantas, pero esa que se activa se llama el aleteo del fénix. Entonces se gira, la medicina tradicional y muy ortodoxa dice que tienes que girar en un sentido para activar el chi y en otro para calmarlo. Ok. Entonces, pero la manera en que vibras la aguja te ayuda a que se estimule las vías nerviosas aferentes que van a llegar al tronco y comunicarse con el cerebro de manera ortodrómica, es el término técnico, o antidrómica, hacia arriba o hacia abajo. Y resulta que cuando se unen en el mismo paquete de la médula, pues van a activar los órganos a los cuales estás afectando. Por eso muchas de las imágenes de acupuntura están las agujas en la espalda, porque ahí pasa el par nervioso que va a comunicarse a la médula y la médula al cerebro, va a existir el estímulo y va a regresar, y va a protestar, y va a regular, va a modular la respuesta a nivel orgánico. Ok. Pero ese fenómeno de entrar por medio de la piel activa vías de alta velocidad, las sensoriales, y puede activar las motoras a distintas velocidades. Y el fenómeno que se busca es la sensación acupuntural, se llama de chi. Y esto te va a llevar a que se presenten dos fenómenos. El físico se llama mecanotransducción. Por medio de un objeto produces un cambio en toda la piel, en toda la fascia muscular, en la capa grasa o en el uso muscular en el cual estás tratando. Y la otra es la respuesta quimiotransducción. Se genera una cantidad de reacciones químicas cuando entra una aguja de plata, una aguja de acero, una aguja de oro, que las hay, pero son carísimas. Y se generan reacciones impresionantes. Y a partir de eso, viene una serie de reacciones químicas donde se secreta CO2, se secreta óxido nitroso y se incrementa la temperatura local. Y esos estímulos nerviosos llegan al cerebro y generan respuesta. ¿Cómo? Pues primero es una herida, es una herida micro, pero existe. ¿Y el cuerpo qué va a secretar? Hormonas para poder acelerar y activar todas las células que van a defender esa herida. Ok. Sí, no sé si es... Podemos Sí, entrar en claro. términos más técnicos, pero creo que necesitamos ser más Sí, claro. sencillos. Oye, y una pregunta común. ¿Duele la acupuntura? Sí, sí duele. No hay que mentir. Sí duele a las personas que tienen sensibilidad, a las mujeres u hombres que tienen piel blanca, pues son mucho más sensibles, que tienen las venas a flor de piel y sí se puede generar dolor, pero hay técnicas para poder confundir al cuerpo y introducir la aguja. Tú como cirujano maxilofacial sabes que el momento en que vas a meter una aguja para dormir alguna de las ramificaciones del trigemino, el hipogloso o lo que sea, si presionas el cachete, llega otro se llama fenómeno de compuerta, llega otro estímulo, metes la aguja de anestesia y no duele igual que si la metes directo Sí, y sin claro, aviso. claro, por supuesto. Igual, presionamos a un ladito y desplazamos la vena o arteria que está en el punto que queremos tocar y entramos con la aguja. Y la gente siente más la presión que la punción. Claro, Entonces, pero es cuando tienes experiencia clínica. claro. Pero cuando empezamos, generamos mucho dolor porque entramos con la aguja Sí, directa, con permiso, ¿no? Con permiso. Sí, claro, claro. Sí, la verdad es que sí, hay muchas dudas acerca de todo esto. Mencionábamos hace ratito la relación que había con México, lo que se hacía hace mucho tiempo. ¿Nos puedes Sí. platicar un poco de eso? Porque la verdad es que yo lo desconocía. Bueno, tú eres dentista Ajá. y sabes que
el ícono de la odontología está en el mural de Tepantitla, Sí. en Teotihuacán. Y ese mural tiene otras referencias sobre las punciones con agujas de maguey para hacer sangrías, para hacer drenajes o para torturar. Entonces sí podemos equiparar el uso del principio de la punción por medio de un objeto filoso para un fin específico, y en este caso es hacer sangrías, que eran famosas en el mundo prehispánico, y para torturar, que es lo principal que se ve en nuestros murales. Claro, Y de ahí se documenta, ¿no? claro. Y pensando que la cultura teotihuacana no dejó nada por escrito, que no hay códices, no había nada por escrito, Claro, sí, y claro. que fue reinterpretado por los aztecas, Ujú. bueno, los mexicas, para ser más claro. precisos arqueológicamente hablando. Ok. Oye, sí está muy, muy interesante. Bueno, vamos a ir un momentito a un corte y vamos a seguir platicando acerca de la acupuntura y los beneficios que tiene en nuestro cuerpo. Muchas gracias.
Pues gracias, ya estamos de regreso, platicando acerca de acupuntura. Es un tema por demás interesante que la verdad muchos desconocemos y por lo tanto merece la pena aprender mucho de él. Bueno, vamos a retomar qué Gracias. es lo que vamos a enfocarlo en las enfermedades actuales. Mencionábamos ah, muchas cosas que podrían funcionar ahora en la actualidad. ¿Cuáles son? Las metabólicas. Okay. Y por metabólicas, el líder es la diabetes y las Ajá. enfermedades cardiovasculares y de lo que ello se derive, ¿no? Por otro lado, las enfermedades autoinmunes están muy, muy fuertes, entre ellas la arteriosclerosis, la artritis reumatoide, que se desconoce el origen, pero puede ser abordada y coadyuvar a la alopatía, que es lo más importante. Claro, porque es importante entender que ningún método, y vamos a tratar de ponerlo de manera general, ningún método para curar, ¿no? Llámese como se llame, alopatía, acupuntura, lo que se quiera llamar, está peleado uno con el otro. Todos buscan el fin de que la persona esté sana, esté bien, ¿no? Son formas diferentes, ¿no? Los abordajes, finalmente, Claro. pero el gran conflicto que existe es en quien regula. Claro. Y en ese Estado mexicano fallido, con toda la pena, pues se intenta regular a quien mejor hace las cosas. Entonces, cuando hay alguien que encuentra un remedio y que funciona, lo castigan. Uh-huh. Y, por ejemplo, se encontró, es un caso muy cercano, que para regular la el colesterol y triglicéridos, el extracto de Jamaica reducía un 30% la concentración de estos glicéridos. Uh-huh. Se propuso al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque es un departamento del Instituto Mexicano del Seguro Social, y llegaron a la conclusión de que pues Gracias. era mejor seguir recetando los mismos Gracias. medicamentos Sí. por la farmacia. Uh-huh. La farmacia, sí, claro. Se encontró que el gran sustituto de, vamos a llamarlo técnicamente, la loperamida, Ajá. era el extracto de hoja de guayaba, de una guayaba que crece en Sinaloa, y que en vez de costarle al instituto 70 pesos el tratamiento de una enfermedad de primer nivel Uh-huh. en México, que son las enfermedades gastrointestinales, ese extracto, por el lado de la fitoterapia mexicana, comprobada, costaba 10 pesos, pero había relaciones de parentesco, y no quiero decir en qué años, porque me van a ventanear, dijeron no, porque pues afectas el negocio de estos Claro. laboratorios, porque es la pariente del director X. Claro. Entonces, cuando se encuentra que las formas de abordar diabetes, el exceso de colesterol en sangre, otras técnicas, otros problemas abordados de esta perspectiva alternativa, son fustigados y perseguidos. A mi profesor lo metieron en la cárcel junto con otros colegas, estuvieron encarcelados por ejercer la acupuntura, porque era magia y era una cuestión prohibida. Estamos hablando de los años 70, 80. Sí, estamos en el siglo XX, Y sin embargo los metieron en la cárcel. O sea, no había un fundamento real. Entonces, cuando te encuentras con terapias del biomagnetismo cura, pues no sé, pero si les ha funcionado a la gente, pues que lo sigan usando. Claro. Tanto que un cirujano que me hizo un par de tratamientos, él me dijo, yo no te voy a recetar antiinflamatorios, te voy a recetar que hagas un extracto de árnica con esta técnica de laboratorio, donde tú la mueles con una arena sílica y te la vas a tomar, y ya no tomas esto, ni Flanax, ni, perdón, ya dije marcas, no tomas naproxeno sódico, y no tomas esto, y te vas a curar un 30%. Yo se lo receto a las mujeres que les hago más operaciones, cirugías de mama o cirugías de cara, y las tengo en el 60% más rápido que si les receto medicamentos, y no agredo su sistema digestivo.
Entonces, cuando llega la acupuntura, por ejemplo, abordar temas donde puedes coadyuvar a la diabetes, ¿cómo? Por medio del abordaje de la calobiótica, del estudio de la persona, que debe comer más de una cosa, menos de otra, incentivar otras cosas que movilicen al páncreas, que movilicen a las funciones digestivas, que limpie su sistema. Muchos médicos no lo toman a bien, pero está cambiando el paradigma, están aceptando y te están enviando, los mismos médicos también, vaya con un acupunturista porque eso se lo cura mejor él que yo. Claro, un acupunturista va a ser un cirujano, es totalmente opuesto y honor a quien honor merece eso. Pues son campos de acción. Entonces la medicina interna es con la que más se relaciona la acupuntura. Con la medicina física a nivel sistema musculoesquelético hay un abordaje muy interesante y con nuevas técnicas como la acupuntomología, que los fisioterapeutas le llaman punción seca y nosotros acupuntomología. Es una aguja que es un microbisturí, haces una microcirugía y liberas fascias musculares que han presentado nudos o adhesiones y que se volvieron crónicas y que generan dolor en las personas. Okay. Que esas son las cronicidades, ¿no? Musculoesqueléticas y gente que viene con lumbalgias, pero resulta que no tenía compresión discal, que no tiene osteoporosis, pero tiene una lumbalgia de años y resulta que lo que tiene es una inflamación a nivel fascias lumbares. ¿O por qué? Porque es un chofer, porque se la pasa mucho tiempo sentado y una vez que liberas las fascias musculares, fascias lumbares, todo ese tipo de tejido conectivo que hay entre atos musculares, liberas y se libera la presión y se acaban las lumbalgias en unas 4 o 5 terapias. Pero son técnicas avanzadas para las cuales hay que certificarse por más de 280 horas de estudio por lo menos. Claro, ahora, justo eso iba, las terapias, ¿cuánto dura una terapia promedio? Vamos a hacer una referencia a lo que decía el emperador amarillo. Dice que la aguja debe permanecer insertada. Una vez que alcance el De Chi, la 7 respiraciones del médico tratante. Claro. 5 minutos, Okay. 3 minutos. Pero la necesidad de hacerle pensar al paciente que mientras más dure la aguja, más sirve, tal vez. Y es por eso que muchos acupunturistas, cuando practican la auriculoterapia, caen en, pues a lo mejor por ignorancia, pero no por maldad. Las dejan, no, ahí te las dejan y cada 15 días te cambio las agujitas o las tachuelas o las semillas de mostaza, pero el cuerpo se acostumbra, te acostumbras a traer una piedra en el zapato. Claro. Y no te la quitas, hasta que te quitas el zapato te das cuenta que estaba dando lata. Uh-huh. Las agujas, las tachuelas, requieren de ser estimuladas constantemente, movidas para que generen el estímulo acupuntural y le recuerden al cuerpo que ese punto estimula un nodo específico en el tallo cerebral, para que secrete hormonas, para que genere pulsos nerviosos, para que abra válvulas a nivel vascular, etcétera, etcétera. Okay. Mientras más remotos sean los puntos, más fuerte es el efecto. Se llaman los puntos maravillosos, donde no necesitas encuadrar a un paciente solamente de los codos para abajo, de los codos a las manos y de la rodilla a los pies, y obtienes respuestas sin tener que desnudar al paciente. Entonces, claro, puedes tardarte 5, 10, 15 minutos, pero no terapias de 2, 3 horas, que hay gente que los aplica, pero también las personas requieren sentirse que es que me dura 1 hora la terapia. No es cierto, a lo mejor con 5 minutos, pero bien estimulado el punto, logras el mismo efecto. Prácticas clínicas, experiencia de cada persona es distinta, pero el libro del Juan Di de Neijing, el libro del emperador amarillo, dice que debe durar, una vez alcanzado el De Chi, que es la sensación acupuntural, la respiración, 7 respiraciones del médico tratante. Eso es todo. Entonces pueden ser muy cortas las sesiones. Okay. Pero para casos de analgesia dental, se inserta la aguja, se inserta un pulso eléctrico y se engaña al cerebro por el fenómeno de compuerta. Claro. Y puedes lograr la analgesia total. Okay. Yo, en lo personal, con mi padre, hemos hecho ese tipo de experimentos y extracciones y cirugías de quistes palatinos, por ejemplo. Pero con técnicas
inducidas por vía de la hipnosis. Claro. Pastor Patron era uno de los grandes hipnotistas, psicólogos hipnotistas, que ayudaba a mi papá a generar ese tipo de controles Sí. analgésicos. A principios de los 90 estaba la En esos años. hipnodoncia. De hecho, tuve la oportunidad de escribir un artículo acerca de hipnodoncia. Hablaba mucho de la sugestión y la autosugestión, y que además, pero no es como en la televisión de duérmete ahora, no es. No, hay poco a una poco, preparación ¿no? Claro. donde el cuerpo ya empieza a responder y al final volvemos al mismo principio que platicamos hace rato, es lo que entra por los oídos, por los ojos, por la nariz y por la boca y por tu piel, por los 5 sentidos, te enferma o te cura. De modo tal que la hipnosis, ¿cómo la logras? Pues por medio de lo que escuchas, de lo que ves y lo que sientes. Y puedes relacionar, en el caso de las flores de Bach, Ajá. con la acupuntura, porque ¿a dónde llega eso? Al alma. Ese aroma que te recuerda a tu madre, o ese aroma que te recuerda a la persona que más te cae gorda, Claro. es un proceso fisiológico y finalmente somatizas. Claro. La hipnoterapia y la acupuntura pueden estar relacionadas cuando por medio de ciertos pulsos puedes lograr recuerdos que te lleven a un punto, a un estado mental que te provoque la analgesia. Okay. Y estamos hablando del manejo del estrés. Okay. Ahora, ¿dónde trabajas tú? ¿Dónde pueden localizarte? Bueno, el Instituto Mexiquense de Medicina Tradicional, estamos ahí en Toluca, y por teléfono es 55 11 10 30 11. 55 11 10 30 11. 30 11. Y ahí te pueden localizar. Sí, se llama email, lo pueden buscar como email.com.mx. Ok. Ahí también damos cursos, damos terapias y estamos ahorita en el proceso de asesorar a los colegas para que el ejercicio de sus consultorios esté dentro de la norma COFEPRIS competente. Sí, claro. Porque Sí. mucha gente se va como el Borras, y abren un lugar y no tienen el conocimiento legal, digamos, ¿no? Sí, hay, y sobre todo que pues, las multas, por abrir un local que le inviertes 50, 100 mil pesos, las multas te pueden llegar por el triple. Sí, claro. Y por no haber cumplido con una regulación que era comprar un bote para el manejo de residuos peligrosos, Claro, un bote residuos rojo. biológicos, el bote rojo famoso, Claro. y dispongas de él. Claro. Porque no tuviste los letreros adecuados de salida. Ujú. Son normatividades muy fáciles de cumplir, pero hay que enterar a los colegas, ¿no? A los odontólogos es una Sí, todo un una tema. sobreregulación para ustedes tremenda. Sí, claro, sí es todo un tema porque... Y tenemos ahí la consultoría a través de Suma Qualitas para que se precise la auditoría para los consultorios de acupuntura, ¿no? Que tengan los protocolos de respuesta en caso de que un paciente se te ponga grave, porque puede ser que por nerviosismo, si la gente le tiene miedo a una aguja para inyectarse un Claro. medicamento, hay gente que Sí. sufre crisis y se les puede dar convulsiones. Sucede una cada 1000 veces, ¿no? Claro. Pero hay protocolos de atención y que deben estar regulados. Además, cuando está regulado, pues mejor para la gente que lo hace bien, ¿no? Dice, bueno, está mucho Hacer bien las mejor, cosas no cuesta nada. Claro, cuesta Entonces, más trabajo hacerlo mal que hacerlo bien. ¿no? pero el costo de hacerlo mal es muy alto. Claro, por supuesto. Donde el día que te caiga una auditoría, la autoridad, puedes padecer más Claro. por no haberlo hecho a tiempo. Claro. La aleatoriedad de las auditorías de la misma de COFEPRIS es baja, que te caiga una, pero si el día que te cae, Sí, claro. cuando te cayó el chahuistle, te cayó. Sí, claro. Claro. Ahora, tú mencionabas, voy a regresar un poco a la prevención, la acupuntura y la prevención de las enfermedades. ¿Cómo funciona? Desde el entendimiento, desde que nacemos, respiramos, ya viene funcionando la cuestión metabólica, el corazón y Claro. los intestinos, pero al nacer lo primero que se activa es el pulmón. Ujú. Y al morir, lo último que termina de funcionar es el pulmón. Cuando naces, el pulmón se activa y el acto seguido viene la expulsión del meconio.
la medicina tradicional china, y no solo la acupuntura, tiene departamentos, y que equivaldría a lo que es hoy la nutrición. Y esa parte de la calobiótica dice que una persona con ciertas características, el gordo, el alto, el flaco, el bilioso, el chaparro enojón o la flaquita nerviosa, debe de comer conforme a su expresión yin o su expresión yang para lograr el equilibrio. Entonces una persona que es débil de intestinos, que sufre de flojera intestinal, por llamarlo así, pues tiene que comer más picantes. ¿Por qué? Porque cada órgano gusta de un sabor y cuando éste se enferma o tiene falta de, hay que incrementar esa ingesta. Entonces, la prevención viene desde que modulas tu alimentación para el funcionamiento de tus órganos. Dice el doctor Alcocer, eso es una maravilla, dice, no hay enfermedades, hay enfermos. Porque la gripe que me da a mí, el mismo bicho a ti te va a afectar de manera distinta, porque mi sistema inmune es más fuerte que el de Juan, que el de Pedro. Entonces se trata de manera distinta, por eso no se puede generalizar, decir, denle un antidiarreico a todos los que tienen diarrea. Espérame, ¿por qué es? ¿Es una diarrea de calor, una diarrea de frío, una diarrea seca, una diarrea de humedad? Entonces la diferenciación de síndromes en la medicina tradicional china te indica cómo puedes prevenir. Oye, es una persona que siempre padece estreñimiento por flojera intestinal, cambia la alimentación y le das más especias, alimentos picantes para que se active todo su sistema. Desde ahí empiezas a prevenir y lo conviertes en un modo de vida. Okay. Esa es la prevención. Muy bien, muy bien. Bueno. Entre otras. Pues hemos llegado ya prácticamente al final del programa. Miguel Ángel, gracias. Muchas gracias. Por último, ¿nos puedes recomendar algo, hacer algún comentario final, alguna recomendación? Pues prevenir con la alternativa es necesario ya en estos días, es muy económica y siempre consultar a un acupunturista puede darte un abordaje diferente a estar pagando a grandes corporativos por enfermedades que puedes curar con lo que entra por tu boca, cuidando qué comes, qué ves, qué escuchas, puedes sanar y no te va a costar. Claro. Nuevamente nos puedes dar tus datos, por favor. Sí, el teléfono es 5255, 52 para México, 55 Ciudad de México, 1110 3011 y en la página de internet es immei.com.mx. Okay. Ahí encuentran los cursos, ahí encuentran todas las asesorías necesarias. Estamos allá en Toluca. Muchas gracias. Bueno, pues una vez más ya terminamos con está muy interesante. Seguramente fue de interés para muchos de ustedes y nos estaremos viendo próximamente. Muchas gracias. Gracias.